Un multimillonario cayó de bruces en la nieve. Su riqueza era inútil contra el frío. Pero quien lo salvó no fue un médico ni un guardia, solo un niño descalzo y sin nada. El pecho de Marcus Thorfield se oprimió como una trampa de acero al cerrarse de golpe mientras se tambaleaba entre los remolinos de nieve. El magnate tecnológico de 62 años se aferró a su abrigo de diseño, respirando entrecortadamente y con dolor, convirtiéndose en vapor blanco en el gélido aire de diciembre. Caminaba desde su jet privado hacia la terminal cuando, sin previo aviso, sufrió un infarto, dejándolo de rodillas en el aparcamiento del pequeño aeropuerto de Montana. La nieve le picaba en la cara al desplomarse hacia adelante, con la vista borrosa. La ironía no se le escapó. Marcus Thornfield, con una fortuna de $12,000 millones, moría solo en un banco de nieve mientras su equipo de seguridad esperaba dentro de la cálida terminal, ajeno a su crisis. Su teléfono se había caído del bolsillo, con la pantalla agrietada contra el asfalto helado, inservible mientras la nieve comenzaba a enterrarlo. A través de la neblina de dolor, Marcus oyó el crujido de pasos acercándose. Intentó levantar la cabeza, pero solo logró girarla ligeramente, esperando ver a su guardaespaldas, o quizás a un empleado del aeropuerto preocupado. En cambio, vio pies descalzos de verdad, rojos de frío y cubiertos de tierra, a escasos centímetros de su rostro. Levantó la vista y vio a un chico, de unos 12 o 13 años, vestido solo con unos vaqueros rotos y una camiseta raída que le colgaba suelta sobre su delgado cuerpo. El pelo oscuro del chico estaba enmarañado y despeinado, su rostro demacrado por los ángulos afilados del hambre crónica, pero sus ojos, verdes brillantes y alertas, no mostraban miedo mientras se arrodillaba junto al multimillonario moribundo. «Señor, le está dando un infarto», dijo el chico con naturalidad, con la voz firme a pesar del castañeteo de dientes. «Mi padre tuvo uno antes de morir. Sé cómo se ve». Marcus intentó hablar, pero solo pudo jadear. Las manos del chico, pequeñas pero sorprendentemente fuertes, comenzaron a tomarle el pulso en la muñeca, luego en el cuello. «Tienes el corazón destrozado», murmuró el chico, más para sí mismo que para Marcus. «Tenemos que calentarte y pedir ayuda, pero primero...» De repente, el chico se quitó la camiseta, dejando al descubierto un pecho tan delgado que se le veían las costillas y empezó a rasgarla en tiras. «Esto puede doler», advirtió el chico, y luego envolvió con fuerza una tira alrededor del pecho de Marcus, creando presión. El dolor era insoportable, pero de alguna manera Marcus sintió que respiraba con más facilidad. El chico estaba haciendo un vendaje compresivo improvisado, algo que Marcus había visto hacer a los médicos militares en las películas, pero nunca imaginó que un chico de la calle sabría. «¿Dónde aprendiste eso?», jadeó Marcus. «Vivir en la calle te enseña cosas», respondió el chico, con los labios ahora azules por el frío mientras trabajaba sin camiseta en la nieve. «A veces la gente se lastima y no hay nadie para ayudar excepto tú». Volvió a agarrar la muñeca de Marcus. Sus dedos congelados, de alguna manera, aún eran capaces de detectar el pulso débil e irregular. «Tu corazón está a punto de pararse. Necesitamos llevarte adentro, pero no puedo cargarte. ¿Puedes caminar si te ayudo?» Marcus miró esos decididos ojos verdes y vio algo que no había visto en años de batallas en la sala de juntas y guerras corporativas: coraje puro y desinteresado. Este chico sin nombre estaba sacrificando su única camisa, su abrigo, posiblemente su vida, por un completo desconocido. «¿Cómo te llamas?», susurró Marcus. «Jamie», respondió el chico, mientras intentaba pasar los brazos por debajo de los hombros de Marcus. «Jamie Sullivan. Y no te preocupes por si me congelo. Ya he pasado frío antes. Ahora mismo, eres tú quien va a morir si no nos movemos». Mientras Jamie se esforzaba por levantarlo, Marcus se dio cuenta de que ese momento sería su último, o el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El viento aullaba a su alrededor, y a lo lejos, Marcus oía el débil sonido de su equipo de seguridad al darse cuenta de que finalmente no estaba. La espalda desnuda de Jamie rozaba el áspero hormigón mientras arrastraba, medio cargando, a Marcus hacia la terminal. Cada paso le provocaba punzadas de agonía en el pecho al multimillonario, pero el agarre del chico no flaqueó a pesar de su evidente agotamiento. «Mantente despierto», ordenó Jamie entre dientes, con una autoridad que parecía imposible en alguien tan joven y frágil.
Mi padre se durmió durante su infarto y no despertó. Tienes que luchar. Las puertas automáticas de la terminal se abrieron de golpe y de repente el equipo de seguridad de Marcus los rodeó. «¡Señor Thornfield!», gritó Peterson, el jefe de seguridad, pálido de pánico. «¿Dónde demonios se ha metido? Hemos estado buscando...» Se detuvo a media frase al ver al chico semidesnudo y descalzo que sostenía a su jefe multimillonario. «¿Quién es este chico? ¡Aléjate de él! ¡No!», jadeó Marcus, con la voz apenas audible, pero lo suficientemente firme como para impedir que Peterson apartara a Jamie. Él me salvó la vida. A Marcus le había empezado a salir sangre por la comisura de la boca, y su piel había adquirido una palidez grisácea que hizo que incluso el conserje del aeropuerto dejara de secarse para mirarlo. Un infarto, en el aparcamiento. El chico sabía qué hacer. Peterson pidió inmediatamente una ambulancia por radio mientras su equipo formaba un círculo protector, pero Marcus notó cómo todos se alejaban instintivamente de Jamie. El chico permanecía allí temblando violentamente, con sus delgados brazos alrededor de su pecho desnudo, como un fantasma entre los profesionales de seguridad con traje. «Que alguien le dé una chaqueta», jadeó Marcus, pero sus hombres dudaron, visiblemente incómodos con el chico sucio y con aspecto de vagabundo. Jamie pareció encogerse en sí mismo. Su confianza anterior se evaporaba ahora que estaba rodeado de adultos con ropa cara que lo miraban como si fuera peligroso. «Debería irme», murmuró, retrocediendo hacia la puerta. «Ya viene la ambulancia. Estarás bien». Pero al girarse para irse, Marcus vio algo que le oprimió el pecho más allá del infarto. Los pies del chico dejaban huellas de sangre en el suelo blanco de la terminal. «¡Espera!», gritó Marcus, sorprendiéndose con la fuerza de su voz. «Peterson, dale tu abrigo». Ahora, cuando su jefe de seguridad dudó, los ojos de Marcus brillaron con la misma firmeza que había construido su imperio. «Ese chico se arriesgó a morir de hipotermia para salvarme la vida mientras todos ustedes estaban dentro abrigados. Denle el maldito abrigo». Peterson se quitó el abrigo a regañadientes y se lo ofreció a Jamie, pero el chico negó con la cabeza. «No necesito caridad», dijo Jamie en voz baja, con un orgullo evidente incluso cuando sus labios adquirieron un tono azul alarmante. «Solo quería ayudar. La gente como yo no encajamos en lugares como este». El mensaje subyacente era claro. Jamie había aprendido que aceptar la ayuda de gente adinerada siempre conllevaba condiciones. Los paramédicos irrumpieron por las puertas en ese momento, trayendo una camilla y haciéndose cargo de la escena de inmediato. Mientras trabajaban para estabilizar a Marcus, revisando sus constantes vitales y preparándolo para el traslado, éste mantenía la mirada fija en Jamie. El chico se dirigía lentamente hacia la salida, claramente planeando desaparecer de nuevo en el mundo hostil del que había surgido. Marcus se dio cuenta, con creciente horror, de que estaba a punto de perder a la persona que le había salvado la vida. «¿Cuál es tu historia, hijo?», preguntó uno de los paramédicos, al notar el estado de Jamie mientras se preparaban para subir a Marcus a la camilla. «También necesitas atención médica. Hipotermia, posible congelación en esos pies». Pero Jamie negó con la cabeza y siguió retrocediendo. Marcus intentó extender la mano, detenerlo de alguna manera, pero los paramédicos ya lo llevaban hacia la ambulancia. «Encuéntralo», le susurró Marcus con urgencia a Peterson al pasar. «Cueste lo que cueste, encuentra a ese chico, Jamie Sullivan. Le debo todo». Peterson asintió, pero Marcus pudo ver en sus ojos que el jefe de seguridad pensaba que solo eran las divagaciones de un hombre con problemas cardíacos. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe y las sirenas volvieron a sonar, Marcus vislumbró a Jamie por última vez por la ventana. Una pequeña figura sin camisa que desaparecía entre los remolinos de nieve, dejando solo huellas de sangre que demostraban su existencia. 3 días después, Marcus yacía en su habitación privada del hospital conectado a máquinas que emitían pitidos constantes, monitorizando su corazón en recuperación. Los médicos le habían dicho que tuvo suerte, 10 minutos más en la nieve y habría muerto. Pero Marcus se sintió todo menos afortunado mientras contemplaba el horizonte de la ciudad, sabiendo que en algún lugar un chico que le había salvado la vida probablemente sufría de maneras que Marcus apenas podía imaginar. Peterson estaba sentado en un rincón, con el portátil abierto, con aspecto frustrado. «Sigue sin haber nada, señor», informó Peterson, sin mirar a Marcus a los ojos.
Hemos revisado todos los albergues para personas sin hogar, todos los comedores sociales, todos los edificios abandonados en un radio de 30 kilómetros. Es como si el chico hubiera desaparecido. Cerró el portátil con más fuerza de la necesaria. Quizás se fue de la ciudad. Estos chicos de la calle se mudan mucho. Podría estar en cualquier lugar ya. Marcus apretó la mandíbula. En el mundo de los negocios, no se encuentra por ningún lado no era una respuesta aceptable. Había rastreado a rivales corporativos por todo el continente, descubierto activos ocultos en cuentas en el extranjero, pero de alguna manera un niño de 12 años se había vuelto invisible. ¿Y el nombre? ¿Jamie Sullivan? ¿Lo has buscado en las bases de datos de personas desaparecidas? Callejón sin salida, suspiró Peterson. No hay registro de ningún Jamie Sullivan que coincida con su descripción en el sistema. Ni matriculado en la escuela, ni historial médico, ni participación en servicios familiares. O usa un nombre falso, o ha estado fuera del radar toda su vida. El jefe de seguridad se inclinó hacia adelante. Señor, con todo respeto, quizás sea hora de seguir adelante. Está vivo, se está recuperando. El chico hizo algo bueno y desapareció. A veces, así es como terminan estas historias. Pero Marcus no escuchaba. Recordaba esos ojos verdes. Cómo Jamie sabía exactamente qué hacer mientras los profesionales de seguridad no tenían ni idea. Había algo en la voz del chico cuando mencionó el infarto de su padre. Un dolor que iba más allá de la simple pérdida. Dijo que su padre murió de un infarto. Revisen obituarios, certificados de defunción. Comparen con cualquier Sullivan que pudiera haber dejado un hijo de la edad de Jamie. Los dedos de Peterson revoloteaban sobre el teclado. Los minutos transcurrieron en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco de Marcus. Entonces, la expresión de Peterson cambió. Tengo algo. Thomas Sullivan murió de un paro cardíaco hace 14 meses. Mencionó a un superviviente, un hijo, James Sullivan, de 12 años. Pero aquí está la cuestión, señor. El niño fue puesto en un hogar de acogida tras la muerte de su padre, pero se escapó de 3 hogares diferentes. Lleva 8 meses desaparecido. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón, lo que hizo que el monitor pitara más rápido. ¿Dónde estaba el último hogar de acogida? Cuando Peterson leyó una dirección al otro lado de la ciudad, Marcus ya estaba buscando su teléfono. Quiero un equipo allí en media hora. Hablen con los padres de acogida, averigüen todo lo que saben sobre los hábitos de Jamie, sus amigos, los lugares a los que podría ir. Señor Thornfield, debería estar descansando, empezó Peterson. Pero Marcus lo interrumpió con una mirada que podría haber congelado el fuego. Ya no se trataba solo de gratitud. Marcus había amasado su fortuna reconociendo el potencial, viendo valor donde otros no veían nada. Jamie Sullivan no era un simple chico de la calle. Era inteligente, ingenioso y lo suficientemente valiente como para arriesgar su vida por un desconocido. Esas eran cualidades que Marcus entendía, cualidades sobre las que había construido un imperio. 2 horas después, Peterson regresó con noticias. La madre adoptiva, la señora Chen, recuerda bien a Jamie. Dice que era tranquilo, educado, pero nunca se adaptó. Tenía pesadillas sobre la muerte de su padre y se culpaba por no haber podido salvarlo. Peterson hizo una pausa, consultando sus notas. Dijo que estaba obsesionado con aprender primeros auxilios, que pasaba horas en la biblioteca leyendo textos médicos. Al parecer, se sabía de memoria la mitad de la sección de medicina de emergencia. Marcus cerró los ojos. Las piezas de la historia de Jamie encajaron. El chico no solo había descubierto por casualidad el conocimiento para salvar a una víctima de un infarto. Se había dedicado a aprenderlo, impulsado por la culpa por la muerte de su padre. Cada técnica médica que Jamie había usado en ese estacionamiento se había ganado gracias a su propia determinación de no volver a sentirse indefenso. ¿Dónde cree la señora Chen que podría estar escondido? Mencionó una zona de almacenes abandonados cerca del río. Dijo que Jamie habló de ello una vez, que lo llamó un lugar donde va la gente invisible. Pero señor, esa zona es peligrosa. Narcotraficantes, pandillas. Si el chico lleva 8 meses viviendo allí... Peterson no necesitó terminar la frase. Ambos sabían a qué tipo de amenazas se enfrentaría un niño de 12 años en la calle. Marcus ya estaba llamando a su enfermera, con la mente acelerada.
Había pasado 3 días pensando en la gratitud y las buenas obras, pero ahora comprendía que esto era más grande. Jamie Sullivan era exactamente el tipo de persona que Marcus había sido una vez, alguien que se negaba a quedarse en el hospital por mucho que la vida lo golpeara. Que me den de alta. Ya. Cuando Peterson empezó a protestar, la voz de Marcus adquirió el tono que había hecho que directores ejecutivos y políticos se doblegaran a su voluntad. Ese chico me salvó la vida cuando tenía todas las razones para irse. No voy a fallarle como todos los demás. El distrito de almacenes apestaba a óxido, decadencia y desesperación humana. Marcus, aún débil por su estancia en el hospital, se apoyaba pesadamente en el brazo de Peterson mientras recorrían el laberinto de edificios abandonados y campamentos improvisados para personas sin hogar. Su médico estaba furioso por el alta temprana, advirtiéndole que su corazón aún estaba frágil, pero Marcus había firmado las exenciones de responsabilidad sin dudarlo. Encontrar a Jamie se había convertido en algo más que una misión. Era una obsesión que le quemaba el pecho con más fuerza que cualquier dolor cardíaco. Encontraron evidencia de la presencia de Jamie en el tercer almacén que registraron. Un pequeño nido de cartón y periódicos escondido detrás de una maquinaria vieja, con libros de texto de medicina robados de la biblioteca apilados ordenadamente junto a un botiquín improvisado de primeros auxilios. Ha estado estudiando, observó Peterson, hojeando un manual de medicina de emergencias muy usado, lleno de cuidadosas anotaciones a lápiz con letra infantil. Aprendiendo técnicas avanzadas por su cuenta. Chico, listo, murmuró Marcus, y se quedó paralizado al oír voces que resonaban en las profundidades del almacén. No era la voz de Jamie, sino voces ásperas y adultas con un matiz amenazante. Marcus agarró a Peterson del brazo y se acercaron sigilosamente, siguiendo el sonido hasta que pudieron asomarse por detrás de un pilar de hormigón y ver qué estaba sucediendo en la planta principal del almacén. Jamie estaba allí, pero no estaba solo. 3 adolescentes mayores, de unos 17 o 18 años, lo tenían acorralado contra una pared de ladrillos. El chico parecía aún más delgado que hacía 3 días, con la ropa más andrajosa, pero sus ojos aún reflejaban la misma férrea determinación. Uno de los adolescentes, un chico corpulento con tatuajes de pandillas en los brazos, sostenía un cuchillo y le exigía algo a Jamie. «Es la última vez que pregunto, hombrecito», gruñó el pandillero. «¿Dónde está el dinero que te dio ese rico? No me digas que le salvaste la vida a un multimillonario gratis. Nadie es tan estúpido». El cuchillo brilló en la tenue luz que se filtraba por las ventanas rotas mientras el adolescente se acercaba a Jamie, quien estaba acorralado contra la pared sin ningún sitio a donde correr. Marcus sintió que Peterson se tensaba a su lado, probablemente calculando la situación táctica, pero su atención estaba fija en el rostro de Jamie. El chico no mostraba miedo. En cambio, parecía enfadado. «Te lo dije, no había dinero», dijo Jamie con voz firme a pesar de tener la hoja a centímetros de la garganta. «Lo ayudé porque se estaba muriendo. Eso es lo que hace la gente decente, aunque supongo que no lo entenderías». La respuesta impertinente le valió a Jamie una bofetada con el revés que le partió el labio y lo hizo tambalearse de lado. Marcus tenía la vista roja de rabia, pero el agarre férreo de Peterson en su brazo le impidió cargar hacia adelante. Los superaban en número, y Marcus no estaba en condiciones para una confrontación física. Pero ver a esos matones brutalizar al chico que le había salvado la vida fue una tortura. «¡Mientes!», acusó otro pandillero, agarrando a Jamie por los delgados hombros y estrellándolo contra la pared. «Los ricos no se van sin pagar. Nos estás ocultando algo, y eso significa que nos debes nuestra parte». La economía de la vida callejera era brutalmente simple. Cualquier ganancia inesperada, por pequeña que fuera, se consideraba propiedad común entre los depredadores que dominaban estos espacios abandonados. «Aunque tuviera dinero, que no tengo, no les daría ni un centavo, parásitos», replicó Jamie, limpiándose la sangre del labio partido con el dorso de la mano. «¿Quieres robarme? Adelante. Pero no finjas que te deben algo solo porque eres más grande y más malo. Así no funciona el mundo». Su desafío ante las adversidades abrumadoras le recordó dolorosamente a Marcus a sí mismo a esa edad. Demasiado orgulloso y testarudo para ceder, incluso cuando ceder era la decisión inteligente.
El líder de la pandilla levantó su cuchillo, y Marcus se dio cuenta con horror de que ya no eran simples amenazas. Estos chicos iban en serio con la idea de lastimar a Jamie, posiblemente matarlo, por dinero que ni siquiera existía. Marcus tomó una decisión que su equipo de seguridad luego calificaría de valiente o demente. Salió de detrás del pilar y se dirigió directamente al enfrentamiento. «¡Caballeros!», gritó Marcus, con la misma voz tranquila y autoritaria que usaba en las salas de juntas corporativas. «Creo que me buscan». Los 4 chicos se giraron hacia él. Los pandilleros abrieron los ojos de par en par al reconocerlo de las fotos de las noticias. Marcus Thornfield, entrando en su territorio como si fuera suyo, lo cual, en cierto sentido, era cierto. Su inmobiliaria poseía la mitad de los edificios del distrito. «Tú eres el multimillonario», susurró el líder de la pandilla, con el cuchillo aún en la mano, pero ya no apuntando a Jamie. «El que salvó». Marcus podía ver cómo giraban los engranajes en la cabeza del adolescente, calculando cuánto podría valer un rescate como Marcus Thornfield. Pero Marcus había lidiado con depredadores durante toda su carrera empresarial, y los matones callejeros no eran tan diferentes de los tiburones corporativos. Ambos respondían a las mismas motivaciones básicas: miedo y codicia. «Así es», confirmó Marcus acercándose con cada palabra. «Y este chico me salvó la vida, lo que significa que cualquiera que le haga daño tendrá que lidiar conmigo personalmente. Y créanme, caballeros, no me quieren como enemigo». La amenaza flotaba en el aire como humo, y Marcus pudo ver la incertidumbre invadiendo los rostros de los pandilleros. Podrían estar dispuestos a maltratar a un niño sin hogar, pero amenazar a un multimillonario era un nivel de riesgo completamente diferente. 6 meses después, Jamie Sullivan estaba sentado en el asiento de cuero del pasajero del jet privado de Marcus Thornfield, con ropa que le quedaba bien y zapatos que no se deshacían. Leía un libro de texto de medicina, uno de verdad esta vez, no robado, mientras Marcus trabajaba en su portátil al otro lado del pasillo. Volaban a Chicago, donde Jamie comenzaría su nueva vida en uno de los internados más prestigiosos de la ciudad, con la matrícula completa pagada por la Fundación Marcus Thornfield. La transformación no había sido fácil. Esas primeras semanas después del enfrentamiento en el almacén estuvieron llenas de la obstinada resistencia de Jamie a aceptar ayuda, su profunda desconfianza hacia los adultos y su miedo a que todo esto fuera una trampa que lo llevaría de vuelta a la calle. Marcus había sido paciente, visitando a Jamie a diario en el hogar temporal, llevándole libros y comida, sin presionarlo demasiado, pero sin rendirse nunca. «¿Sabes?», dijo Jamie, cerrando su libro de texto y mirando las nubes. «Todavía no entiendo por qué haces todo esto. Entiendo lo de estar agradecido, pero esto es...». Señaló la lujosa cabina. «Este dinero te cambia la vida. Y yo solo soy un niño que sabía RCP». Marcus levantó la vista de su portátil y observó al chico que se había convertido en algo parecido al hijo que nunca tuvo. Jamie había engordado un poco con comidas regulares, y su rostro había perdido esa mirada aguda y hambrienta, pero sus ojos aún conservaban la misma inteligencia intensa y claridad moral que habían impresionado a Marcus desde el principio. «Me salvaste la vida, Jamie. Pero más que eso, me recordaste lo que es realmente el coraje». El niño se removió incómodo en su asiento, aún no acostumbrado a los elogios después de años de que los diversos adultos que le habían fallado le dijeran que no valía nada. «No fui valiente, simplemente no podía alejarme de alguien que necesitaba ayuda. Mi padre siempre decía que eso es lo que distingue a las personas de los animales, la decisión de ayudar incluso cuando te cueste algo». «Tu padre parece un hombre sabio», dijo Marcus con dulzura. Había conocido la historia completa de Jamie en los últimos meses. Cómo Thomas Sullivan había sido un trabajador de fábrica que crió a su hijo solo después de que la madre de Jamie muriera al dar a luz. Cómo había trabajado doble turno para mantenerlos con techo y comida. Cómo su corazón se había rendido por el estrés cuando Jamie tenía 11 años. El chico cargaba con la culpa por la muerte de su padre, convencido de que debería haberla evitado de alguna manera. «Lo fue», asintió Jamie, con la voz adormecida por el recuerdo. Le habría gustado saber que ayudé a salvar a alguien. Siempre decía que la medida de una persona no es cuánto tiene, sino cuánto está dispuesta a dar. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, y Marcus se dio cuenta de que Jamie hablaba de algo más que de su padre. Hablaba de la decisión que había tomado en aquel aparcamiento nevado,
y de la decisión que Marcus estaba tomando ahora. El avión comenzó su descenso hacia Chicago, y Jamie pegó la cara a la ventanilla, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Marcus pudo ver la emoción y la ansiedad en la expresión del chico. «¿Y si no encajo?», preguntó Jamie en voz baja. «Estos chicos de la escuela lo han tenido todo en bandeja toda la vida. No van a entender a alguien como yo». «Entonces les enseñarás», respondió Marcus con firmeza. «Les mostrarás lo que es la verdadera fuerza, lo que significa la compasión genuina». La mayoría de esos chicos nunca se han enfrentado a una adversidad real. Nunca han tenido que tomar las decisiones que tú has tomado. Tienes algo que ofrecerles que ni con todo su dinero pueden comprar. Perspectiva. Al aterrizar el avión, Marcus sintió una opresión en el pecho, esta vez no por angustia cardíaca, sino por la emoción. En 6 meses, Jamie había pasado de ser un niño de la calle sin hogar a un joven con un potencial ilimitado. Pero lo más importante es que había ayudado a Marcus a redescubrir su propia humanidad. El multimillonario había pasado décadas acumulando riqueza y poder, pero solo un niño descalzo en la nieve le había enseñado lo que era la verdadera riqueza. «Señor Thornfield», dijo Jamie mientras se preparaban para desembarcar, usando el trato formal que había mantenido a pesar de las repetidas invitaciones de Marcus a usar su nombre de pila, «quiero que sepa que salvarle la vida también me salvó la mía, no solo de la calle, sino de convertirme en alguien con quien no habría podido vivir. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor». Marcus se puso de pie y puso una mano sobre el hombro de Jamie, sintiendo la sólida fuerza que había desarrollado durante meses de nutrición y cuidados adecuados. «No, hijo. Gracias por mostrarme que la mejor inversión que he hecho no fue en tecnología ni en bienes raíces, sino en ti». Mientras bajaban juntos las escaleras del avión hacia la nueva vida de Jamie, Marcus supo que el niño que se había desplomado en la nieve había renacido ese día, pero también el multimillonario que había sido salvado por pies descalzos y un corazón desinteresado. La limusina del internado esperaba en la pista, lista para llevar a Jamie a su nuevo comienzo. Pero mientras Marcus veía al chico que se había convertido en su mayor orgullo caminar hacia su futuro, supo que este no era el final. Era el comienzo de un legado que tocaría innumerables vidas, construido sobre los cimientos de un momento en que el coraje se encontró con la oportunidad en medio de una tormenta de nieve, y 2 vidas cambiaron para siempre. Aviso legal: la historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas conmovedores como la compasión, la clase social y la bondad inesperada que puede superar las diferencias. Esta narrativa busca destacar que el valor de una persona no se mide por su riqueza y que un simple acto de empatía puede cambiar una vida para siempre.